Quiero continuar con la serie que empezamos el domingo pasado, que tiene que ver con principios de vida que necesitamos tener bien presentes para poder encarar este 2020. En realidad estos principios que estoy compartiendo con ustedes no son solamente para el 2020. Por las dudas aclaro, porque dentro de algún tiempo seguro que alguno va a revisar el canal de YouTube, va a encontrar un mensaje viejo y va a decir, mirá lo que me perdí hace 15 años atrás. No, estos principios, la verdad, como son del reino, funcionan siempre. Pero bueno, estamos empezando el 2020 y queremos encararlo de la mejor manera, obviamente, y estos son los principios que hemos entendido de parte de Dios. Tampoco son los únicos. Seguramente que hay otros principios que el Señor irá hablando a cada uno, ya sea en su tiempo devocional o en las reuniones de grupo de crecimiento o en alguna otra reunión que tengamos aquí en la iglesia. Probablemente alguno de los principios que yo mencione ya está en proceso en la vida de alguno de ustedes. Bien, la cuestión es que necesitamos repasar todas estas cosas que la palabra de Dios nos enseña y que obviamente son esos secretitos que necesitamos tener en cuenta para que nos vaya bien, o mejor dicho, para que nos vaya como Dios quiere. El principio que vimos el domingo pasado, el principio del mensaje anterior, fue hacer las cosas al revés. ¿Cuántos lograron esta semana hacer las cosas al revés? ¿Sí? ¿Seguro? Uy, qué poco, Señor, qué bajo. Me parece de cambio de mensaje, predico de nuevo el mensaje del domingo pasado. Vieron que no es fácil hacer las cosas al revés, ¿no? Así que necesitamos ponerle empeño al asunto, ¿sí? Porque no es que el reino de Dios sea el reino del revés, todo lo contrario, el reino de Dios es el que hace las cosas bien, pero nos hemos acostumbrado a andar de contramano, ¿sí? Entonces ahora necesitamos empezar a practicar los principios del reino que van justo al revés de cómo va el mundo. ¿Sí? Así que necesitamos aprender a hacer las cosas al revés. Estamos trabajando sobre el pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y voy a volver a leer algunas frases allí, no el texto completo como el domingo pasado, pero sí algunas frases para que puedan recordar lo que hemos leído y también avanzar sobre el principio de hoy. Dice que el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán, que había sido su amigo que ya había muerto. Entonces el rey David mandó a buscar a Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, y le dijo: no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Dijimos que eso no lo hacía nadie. La costumbre en la época era que el rey que asumía exterminaba a la familia del rey que acababa de dejar el trono, ¿sí? Por eso es que en el reino las cosas se hacen al revés. Y David hizo al revés. Entonces, voy a devolverte, le dijo David, todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Es interesante lo que pasaba por la cabeza de este muchacho y ahora les voy a decir por qué. Pero ya considerarse perro es mucho, ¿no? O grave. Pero además considerarse perro muerto es terrible. Así es como se veía esta persona, ¿no? Que obviamente caracteriza un estado de rechazo, autoestima bajísima, probablemente un principio de depresión. Pero David llamó a Siba, que había sido el criado del abuelo Saúl, ¿sí? Lo llamó como no interesándole lo que Mefiboset le estaba diciendo. Le acababa de decir que se consideraba como perro muerto, pero como decimos nosotros, no le dio ni 5. Llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa.
A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. El segundo principio que queremos ver esta noche tiene su origen también en el segundo libro de Samuel, pero en el capítulo 4, versículo 4, que les voy a leer ahora. Esta es la historia de cómo Mefiboset llega a ser tullido de los pies, no poder andar, ¿sí? Dice que cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. ¿Cuánto tenía? 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él. Pero en su huida el niño se le cayó y por eso se quedó lisiado. Cuando esto sucedió, Mefiboset tenía, ¿cuánto tenía? 5 años. ¿Qué culpa tenía ese niño de 5 años de estar en brazos de una mujer que por temor lo dejó caer? ¿Qué culpa puede tener un niño de 5 años de que alguien se descuide y lo deje caer y lo marque para el resto de la vida? ¿Qué culpa? Ahora no caminaba bien, pero ¿era su culpa? Ahora tenía grandes dificultades, no podía andar al ritmo de los demás, pero ¿era su culpa? No podía subir altas montañas, pero ¿era su culpa? Tenía familia, pero no podía jugar con sus hijos, pero ¿era su culpa? No, no era su culpa. No era culpa de él el no poder manejarse con normalidad en la vida. Por supuesto que no era su culpa, a pesar de que él nunca más sería como los otros niños, nunca más sería como esos niños de su edad que también crecieron. Nunca más sería así, viviría con las consecuencias de lo que le pasó, pero ¿era su culpa? Díganme ustedes, ¿era su culpa? No, no era su culpa. No era su culpa. Entonces la historia de Mefiboset nos enseñan que hay tragedias que marcan, ¿sí? Hay tragedias que marcan físicamente, hay tragedias que marcan emocionalmente, hay tragedias que marcan económicamente, hay tragedias que marcan espiritualmente. Bueno, Mefiboset parece que tenía todas las marcas, porque él había quedado marcado en todo sentido por algo de lo cual no tenía culpa. Estas tragedias abundan, muchos sufren de estas tragedias. Muchos salen de esas tragedias rápidamente, a otros les cuesta un poco más, pero hay un tercer grupo que no sale nunca y Mefiboset iba camino a ser de ese grupo, de los que nunca salen, que nunca se recuperan de una tragedia por la cual no tuvieron la culpa. El segundo gran principio para vivir y disfrutar de este 2020 es: no te acuses ni te condenes por cosas de las que no eres culpable. Díganme si ustedes no han sentido alguna vez culpa por algo que no hicieron. ¿Le pasó? Quizá a alguno le está pasando justo ahora. Quizá a alguno le está pasando esto los últimos 10, 15, 20, 30 años. ¿Sí? Y cuando eso nos pasa, no podemos disfrutar absolutamente nada. Y estamos teniendo esta serie de mensajes justamente para que el 2020 sea un año en el que podamos disfrutar, sobre todas las cosas, disfrutar del propósito que Dios estableció para nosotros. Entonces, el segundo gran principio es: no te acuses ni te condenes por cosas de las que no eres culpable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Se lo podés leer al de al lado? Ahí lo tenés en la pantalla. ¿Se lo podés leer? Decir, no te acuses. ¿Lo podés traducir a la primera persona? ¿Te ayudo? A ver. No me debo acusar ni condenar
por cosas de las que no soy culpable. Quiero leerles otro pasaje ahora, que tiene todo que ver con esto, y creo que nos va a ayudar a entender un poco más el amor de Dios y el por qué tenemos que dejar el pasado atrás. Ese pasaje está en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículos 3 en adelante. Ezequiel 16, 3 al 14. Así ha dicho el Señor su Dios: tú, Jerusalén, eres desde tu origen cananea de nacimiento. Tu padre era un amorreo y tu madre una etea. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te limpiaron con agua, ni te frotaron con sal, un ritual común en aquel tiempo para evitar infecciones. Ni te envolvieron, ni te pusieron faja. Ninguno de los que te vieron nacer se compadeció de ti, ni hizo nada por ti. Al contrario, tan pronto como naciste, te arrojaron a la intemperie. Y quiero explicarles algo de la cultura para que vean lo grave de esto. Dice que la arrojaron a la intemperie. En aquel tiempo era común, cuando alguien tenía un bebé y no lo quería, arrojarlo en medio del público, en lugares públicos, ¿sí? En el mercado, es decir, hoy si alguien va a hacer esto, busca lo más secreto posible y lo tira sin que nadie lo vea. Pero en aquel tiempo, si alguien no quería a su bebé, lo dejaba en un lugar bien público, cosa de que pase alguno y se lo pueda llevar. El texto dice que esta fue dejada a la intemperie, o sea, ni intención había de que alguien lo salve. ¿Entiende? Sin que les importara, dice el texto, si sobrevivías. Yo pasé junto a ti, dice el Señor, y al verte tan sucia y llena de sangre, te dije: estás viva. Sí, todavía estabas llena de sangre cuando volví a decirte: estás viva. Entonces hice que te reprodujeras como la hierba del campo. Y tú creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se desarrollaron y te creció el vello, pero tú seguías desnuda por completo. Yo volví a pasar junto a ti y te miré y ya estabas en la edad de enamorarte. Entonces extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te hice un juramento y establecí un pacto contigo y fuiste mía. Palabra de Dios el Señor. Te lavé con agua. Te limpié la sangre que te cubría y te unté bálsamo. También te cubrí con un bordado, te puse las sandalias más finas y te vestí con telas de lino y de seda. Luego te adorné con alhajas y te puse brazaletes en los brazos y collares en el cuello. Te puse joyas en la nariz y aretes en las orejas y en la cabeza te puse una bella diadema. Quedaste adornada de oro y de plata y tu vestido era de finos bordados de lino y de seda. Te alimentaste con flor de harina, miel y aceite. Fuiste extremadamente embellecida y hasta llegaste a ser reina. La fama de tu belleza se extendió por todas las naciones. Eras una belleza perfecta porque yo te embellecí. Palabra de Dios el Señor. Esto que acabo de leerles es lo que el Señor hizo por Israel. Pero como siempre decimos, lo que está escrito en la Biblia no está escrito ahí solamente para que conozcamos historia de Israel. Está ahí para que entendamos que lo que Dios hizo con Israel es lo que ha hecho con nosotros. Esto es lo que Dios hizo con vos, y con vos, y con vos, y con vos, y conmigo. Así es el amor de Dios. Así es como Él nos cuida, así como nos recoge, así como nos busca cuando estamos abandonados, y así es como nos saca de ese lugar de rechazo, de ese nuestro pasado, como venimos hablando recién. Estos próximos tiempos que vamos a vivir, este 2020, como lo anunciamos en varios domingos, va a ser un tiempo determinante para muchos, pero va a ser tremendamente importante, va a ser, muy necesario que realmente entendamos y escuchemos la voz de Dios hablando a nuestro corazón y que no escuchemos más la voz de nuestro pasado reclamando por nuestro abandono, reclamando por aquellas culpas que no son nuestras, por cosas que nosotros no hicimos. Para esto es fundamental cortar el cordón umbilical con el pasado. Es la única forma de entrar a una nueva dimensión. ¿Cuántos quieren entrar a una nueva dimensión? ¿Cuántos quieren entrar a un nuevo tiempo? ¿Cuántos quieren que el 2020 no sea como el 2019, ni el 2018, ni ningún otro año? Que sea un año excelente. ¿Cuántos creen que puede ser así?
A pesar de todo, a pesar de la crisis, a pesar de, no sé, de lo que se te cruce por la cabeza. Estamos aquí porque creemos que Dios lo puede renovar y restaurar absolutamente todo, pero para entrar a ese nuevo tiempo, esa nueva dimensión, necesitamos cortar el cordón. Y este año empezar a vivir, actuar y pensar según nuestra verdadera identidad, no según lo que nos dicta el pasado, sino nuestra verdadera identidad. Cuando Dios nos manda cortar con nuestro pasado, quiero explicar algo que me pareció muy importante a la hora de armar los apuntes. Cuando Dios nos manda a cortar con el pasado, no es lo mismo que mandarnos al principio. Para Dios, pasado y principio no es lo mismo. Tu pasado es el que te persigue, el que te condena, el que te marcó. Pero cuando Dios habla de principio, habla de su idea en la eternidad acerca de tu vida. Es decir, el principio de Dios está mucho antes que cualquier pasado tuyo, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Tu pasado cuándo empezó? ¿Cuándo empezó tu pasado? ¿Cuándo? Algunos dicen cuando nací. ¿Alguien da más? Cuando fuiste concebido empezó tu pasado, ¿sí o no? Entonces, hay algunos, dígame si no es así, que algunos ya desde el mismo momento de ser concebidos tienen una marca de maldad, de crueldad, de violencia encima de sus hombros. Por eso es que Dios no te manda al pasado, porque si te manda al pasado, aunque te manda al mismísimo día en que te gestaron, podría estar condenándote. Dios no te manda al pasado, Dios te manda al principio. Y el principio es el día en que Él habló sobre tu vida. ¿Me entienden? El día en que Él dijo, a este lo voy a sacar bueno. Este será mi siervo, esta será mi profeta, este será mi apóstol, este será mi pastor, este será predicador. ¿Sí? Principio y pasado no es lo mismo para Dios. Esta es la razón por la cual aún siendo cristianos, muchos siendo cristianos y recibiendo salvación, vuelven a repetir patrones. Vuelven a repetir conductas equivocadas, caen en el mismo error, porque en vez de volver al principio, vuelven solamente al pasado, que es mucho más acá. Nuestro pasado puede estar marcado siempre. Quizá el pasado de algunos fue más terrible que el pasado de otros, pero nada se compara con ir al principio. Ese sí que es glorioso para todos. Entonces, las conductas las repetimos porque no vamos al principio, no vamos a la palabra que Dios dijo acerca de nosotros. No volvemos a la posición en la que Dios quiere que estemos. Mefiboset es una muestra de eso. Porque aunque él no podía sentarse a la mesa del rey a causa de su pasado, el rey en el principio ya había decidido bendecir a la familia de Jonatán. Le importó poco al rey David lo que dijo Mefiboset de su pasado. Él siguió adelante con su principio. ¿Cuántos me están entendiendo? Él había decidido bendecir a Mefiboset. Entonces, este principio que estamos viendo esta noche nos enseña que tenemos que cortar, romper los cordones de nuestro pasado, romper todas esas estructuras de muerte que nos han mantenido sumergidos en el dolor, en angustias, en ciclos depresivos. Este pasaje de Ezequiel 16 habla de distintos cordones con los cuales Israel tuvo que cortar, y creo que también nosotros. Habla acerca de los cordones cananeos, dice, tu origen fue entre los cananeos, le dice. Así que tenía cordones cananeos. ¿Sí? Los cananeos eran ambulantes, mercaderes, aves de rapiña, lo único que les interesaba era lo suyo, hacer negocio y ganar. El resto no le importaba nada, le importaba solamente ganar, aunque tuviesen que desvalijar a sus víctimas. Entonces ese cordón cananeo nos está hablando acerca de cuando el enemigo te rodea, el sistema, la circunstancia, las situaciones que te rodean, buscan que te sientas siempre en depresión, entrampado. El enemigo te vendió una mercadería que no era buena, te mintió, te hizo creer ciertas cosas sobre tu vida, sobre tu futuro.
sobre tu familia, sobre tus negocios, sobre tu ministerio, que no eran verdad. Y entonces cuando eso no se cumplió, empezaste a entrar en un ciclo de depresión. El Señor dice, cortá con ese cordón cananeo. Ese cordón en el cual solamente te ves como una víctima de una tremenda mentira. El segundo cordón que aparece en Ezequiel 16 es el cordón de los amorreos. Dice, tu padre era amorreo. ¿Sí? Los amorreos eran montañeses, habladores, asesinos, montañeses. Vivían en las alturas y asesinos además. Así que, ¿a quiénes representan los amorreos? Aquellos que están en posición más alta que nosotros. Aquellos que están en autoridad sobre nuestras vidas y que ejercen violencia con el fin de matarnos. O por lo menos con el fin de matar nuestro entusiasmo. Los cordones amorreos representan aquellas posiciones, aquellas personas que por estar en puestos de autoridad nos marcaron humillándonos, aprovechándose de nosotros, ejerciendo violencia de todo tipo, física, psicológica, lo que sea, sobre nosotros. Así que puede ser un padre, puede ser un jefe, puede ser un maestro, puede ser un pastor, alguien que lo viste siempre en autoridad y que usó su autoridad para destruirte. En base a esto, terminé anotando mis apuntes ahí y recordando cuántos han llegado aquí en esta situación y totalmente asesinados en su entusiasmo. Asesinados en su entusiasmo. Personas que aún están agradecidas por el cariño con los que recibimos, con la contención, pero no recuperan el entusiasmo, porque esas figuras de autoridad los asesinaron. Necesitamos cortar ese cordón. Hay que cortar con ese cordón. Y el tercer cordón que aparece allí en Ezequiel 16 es el cordón eteo. Dice, tu madre era etea. Los eteos eran fastidiosos, eran esos que siempre andaban asustando, provocaban espantos y fundían temor. Así que este pueblo representa esos temores que nosotros tenemos y que no nos permiten correr riesgos. Pero esas personas que siempre tienen miedo a algo nuevo, miedo al próximo paso, miedo a un nuevo negocio, miedo a cambiar de trabajo, miedo a encarar un ministerio, miedo. Entonces no logran comprometerse en nada. En la iglesia lo vemos muchísimo. Falta de compromiso, pero en realidad no es por la falta de compromiso en sí, sino por el temor que tienen, porque alguien ejerció en algún momento un espanto sobre su vida. Ahora, cuando el Señor le habla a Israel, obviamente está reconociendo que ese es su origen, de ahí viene, porque todos tenemos un origen. Todos venimos de algún lugar, todos tenemos algún padre, ¿sí? Ya sea un padre físico o podemos llamar padre a una de la cultura que nos recibió. Todos venimos de una cultura que nos rodeó y de alguna forma nos dio forma, valga la redundancia, ¿sí? Nos dio forma. Entonces a esos cordones necesitamos renunciar, tenemos que cortar esos cordones. Esos son los cordones que según nuestro principio de hoy nos han metido culpa a tal punto de no tener ni siquiera ganas de sentarnos a la mesa del Rey. Necesitamos cortar esos cordones. El pasaje habla del cordón umbilical. El cordón umbilical, ustedes saben, es la vía de alimentación que nutre al bebé mientras está en la panza de la mamá. ¿Sí? Y qué necesario que es vital para el desarrollo del bebé que el cordón umbilical esté en buenas condiciones. Pero una vez que el bebé nació, ¿qué hacemos con el cordón? ¿Qué hacemos con el cordón? No hace falta ser papá para saber que el cordón umbilical se corta. ¿O alguno de ustedes vio alguna vez algún adulto colgando con su cordón por ahí? Nació, no se necesita más, hay que cortar. Quizá fue necesario, quizá en algún momento esa relación que tuviste con alguien fue necesaria. Probablemente te alimentó, y este es el problema de muchos que todavía siguen alimentándose del cordón que tendría que haber sido cortado hace años. ¿Sí? Quizás esa alimentación ni siquiera es consciente, quizás no es voluntaria, no es que desee alimentarse de aquello, pero al no haber cortado el cordón, el alimento sigue llegando.
Y siguen llegando los malos recuerdos, y siguen llegando las ofensas, y sigue llegando el asesinato del entusiasmo. Sigue llegando, sigue llegando, sigue llegando. Si vamos a vivir este 2020 como Dios lo determinó, necesitamos cortar esos cordones. No podemos atrapar lo nuevo si no cortamos con lo viejo. Amén. El Señor le dice ahí en Ezequiel 16, yo declaré vida bajo tus estructuras de sangre y de muerte. ¿Sí? Estaba bañada en sangre, dice la historia. Pero Dios dijo, no importa, te doy vida. Nadie puede frenar el futuro que Dios declaró sobre tu vida. Amén. Nadie puede. Nadie puede. Dios le dice, te hice multiplicar como la hierba del campo. Esta frase me encantó. No sé cuántas veces ustedes han pasado por encima de esta frase. ¿Cuántos habían leído este pasaje ya alguna vez? ¿Habían leído alguna vez? Sí, ¿no? Y quizás vieron esto, ¿no? Te hice, dice el Señor, multiplicar como la hierba del campo. ¿Saben por qué me resultó interesante? Porque la hierba del campo es un arbusto que no necesita ni abono, ni cuidado, ni riego. Crece solo. Crece solo. Dios dice, te hice multiplicar como la hierba del campo. Dios te está diciendo, no necesitas la mano de nadie para crecer. ¿Me estás entendiendo? Te di, es como que Dios dijera esto, te di la fortaleza, te di la valentía. No necesitas el aplauso humano. Los problemas pueden destruir a otros, pero no a ti, porque yo te hice hierba del campo. Si no te abonan, vas a crecer igual. Si no te aplauden, vas a crecer igual. Si no te miran, vas a crecer igual, porque fue Dios el que te hizo multiplicar como la hierba del campo. Te hice crecer, hierba hoy, pero árbol mañana, árbol fuerte, vigoroso, robusto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por su amor y por su misericordia? Sí, Señor. Hay que cortar con el pasado. Hay que cortar con el pasado. Jabes fue el más destacado de sus hermanos. Su madre lo llamó Jabes porque dijo, yo lo di a luz con dolor. Jabes significa dolor. Y Jabes invocó al Dios de Israel y dijo, ¿cómo quisiera que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no sufra yo ningún daño? Y Dios le concedió lo que pidió. La historia de Jabes nos enseña que nuestra vida en este planeta tiene un punto de entrada y un punto de salida, nuestro nacimiento y nuestra partida. Lo que determinemos hacer entre esos dos puntos es nuestra decisión personal. Y Jabes decidió que él no iba a cargar con ese nombre toda la vida. No se cambió el nombre, pero cambió su actitud. Ahí tienen un ejemplo de cómo cómo alguien puede ser marcado de su mismo pasado. Es evidente que la mamá de Jabes, después pueden leer su historia, en el tiempo de su embarazo no la pasó nada bien. No viene al caso ahora la situación ni las circunstancias, pero no la pasó bien a tal punto de que cuando llegó el momento del parto, estaba sufriendo tanto que a su hijo le puso el nombre de su sufrimiento. ¿Qué culpa tenía Jabes? Pero Jabes dijo, yo no voy a cargar con la culpa que no me corresponde, porque no fui yo el que ocasionó aquel dolor en mi madre. Entonces, ¿qué hizo? Clamó a Dios. Dijo, Señor, quiero que me cambies la situación, que me cambie las circunstancias. Y Dios lo oyó. Dice la historia que Dios lo oyó. Tenemos que entender que nuestro nacimiento, nuestro pasado y las palabras sin sentido que se hayan dicho sobre nosotros no determinan nuestro futuro. Nada que te hayan dicho determina tu futuro, absolutamente nada. No sé cuál es la palabra que resuena en tus oídos, no me lo digan. Pero quizás hay una palabra que desde hace mucho tiempo la estuviste escuchando, quizás la seguís escuchando todavía, quizás la escuchaste cuando eras niño, una palabra que te marcó, una palabra que no era para nada buena, una palabra que no era para nada edificante. ¿Cuál es esa palabra?
Esa palabra no puede determinar tu futuro. ¿Cuál es el lugar o posición que te dijeron que nunca alcanzarías? ¿Cuál es ese puesto? ¿Cuál es esa posición que te dijeron que nunca lograrías? ¿Qué palabra es la que vas a creer? ¿La que te dijeron en medio de tu pasado o la que Dios dijo en tu principio? ¿Cuál vas a creer? Jabes aprendió a vivir con un nombre que él no escogió, pero aprendió a vivir. Y de la misma manera, nosotros hoy podemos sobreponernos a cualquier adversidad, cualquier crítica, cualquier traición, cualquiera. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? ¿Cuántos sabían ese texto? ¿Lo pueden decir conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo puede decir con un poquito más de énfasis? A ver. ¿Lo puedes decir un poquito más fuerte por encima de esa voz que solés escuchar a veces que te condena? ¿Lo puedes decir más fuerte? A ver. Sí, Señor. Decíselo a tu pasado, una vez más. Amén. Amén. Todo, absolutamente todo, según el principio de Dios, todo lo podés en Cristo que te fortalece. Ninguna situación tiene por qué dominarte, ni mucho menos manejar tu presente o tu futuro. No puede. Jabes no solo que se sobrepone a un nombre doloroso, dice la historia que llegó a ser ilustre entre sus vecinos, llegó a ser ilustre más que sus hermanos, dice el texto. Una persona ilustre es una persona honorable, que tiene autoridad, que tiene poder. Claro, porque tu pasado nunca puede determinar tu futuro. Decirle que tenés al lado, tu pasado no puede determinar tu futuro. Ni siquiera lo puede hacer con tu presente. No puede, no puede. Solamente necesitamos creer la promesa de Dios, aceptar el trato amoroso y entender esto que Jabes nos enseña. Jabes nos enseña a sacarnos de encima las culpas que no son nuestras y pedir ensanchamiento. Él pidió ensanchamiento. Ensanchamiento de revelación, ensanchamiento de conocimiento, ensanchamiento de territorio, ensanchamiento de dominio, ensanchamiento de habitación. ¿No te gusta el lugar donde vivís? ¿A cuántos? No sé si tengo que preguntar esto. ¿A cuántos no les gusta el lugar donde viven? Bueno, no me levanten la mano. Pero quizá no te gusta. Porque no te sentís cómodo, porque no te sentís seguro. Bueno, mirá, Isaías 32:18 dice, mi pueblo vivirá en lugares de paz, en poblaciones seguras, en sitios de reposo. ¿Cuántos toman esta palabra? Vamos, rápido, 2, 3, 4, 5 que tomen esta palabra. A ver, para los primeros 10 que tomen esta palabra, sí, esto es para mí. ¿Cuántos dicen, esto es para mí? Hay para todos. Si no te gusta el lugar, hay palabra de Dios para que cambies tu situación. Pero necesitas creer en la palabra de Dios, en el principio de Dios. No creer en la circunstancia que te dice, y bueno, ¿qué vas a hacer? Si sos pobre, tenés que vivir acá. Si hiciste esto, tenés que vivir esto otro. No, Señor. Vamos a creer la palabra de Dios en este 2020 y no nos vamos a culpar por cosas de las cuales no tenemos culpa. Amén. Ensanchamiento financiero. Cuando termina el libro de Job, capítulo 42, dice que Dios le dio el doble de lo que había tenido antes. Y eso que antes ya tenía mucho. ¿Cuántos quisieran un poquito más? Un poquito nada más. ¿Alguien quisiera un poquito más? ¿Alguien? ¿Sí? Alguien dice, Señor, quiero ensanchamiento. Con un poquito más me conformo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Un poquito más? Porque aún eso tiene que ver con lo que nos han hecho crecer. Nunca vas a prosperar. Nunca vas a tener, siempre vas a vivir en deudas, siempre serás un pobrecito. ¿Por qué no le preguntás a Dios qué dijo de vos? No en tu pasado, en el principio. Cuando Dios te tuvo en su mente antes de que tu papá y mamá te tengan en la suya. Pregúntale a Dios, a ver qué dijo. Y te vas a encontrar con palabras de amor, de bondad. Jabes dijo, quiero que me guardes
del mal. Él creyó cuando Dios dijo que no hay arma, no saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. No hay arma que te pueda dañar, no hay nada que te pueda dañar, ni a mí, ni a las generaciones que me siguen, ni a lo que Dios me da. Todo, el mal lejos. ¿Cuántos dicen, yo quiero el mal lejos? Señor, que el mal esté lejos de mí y de mi casa, lejos de mis negocios, lejos, lejos. ¿Eh? Amén, lejos, lejos. Sí, Señor, lejos. Yo creo que Jabes pidió salud antes que sanidad. Y Dios se lo concedió. Dios se lo concedió. Cuando uno lee Crónicas, inclusive encontramos una ciudad que llevaba el nombre de Jabes. Parece que al final terminó siendo de tanta influencia que a una ciudad le pusieron el nombre de él. Dios se lo concedió. Dios te va a conceder lo que está en tu corazón y lo que tiene que ver con la palabra que Él soltó en el principio. Pero tenés que creerle. ¿A quién le vas a creer? Acordate de este segundo principio. No te acuses ni te condenes por cosas de las que no eres culpable. Amén. ¿Cuántos aquí pueden ponerse de pie para manifestar que le creen a Dios? Si no le crees a Dios, si tenés dudas, no te pares. Pero si le estás creyendo a Dios, ponete en pie. Cerrá tus ojos para no distraerte, levantá las manos al cielo y decirle, Señor, yo te creo. Yo te creo. Hay palabras que suenan fuerte en mis oídos. Me han perseguido durante tanto tiempo. Palabras que escuché, quizá alguno cuando era niño, quizá alguno cuando ya era grande, pero palabras que te persiguen, que te condenan. Levanta tus manos al cielo y decir, Señor, yo hoy decido creer lo que vos dijiste sobre mí, no lo que otros han dicho. No voy a creer la mentira del diablo. No importa a través de la boca de quién haya venido, yo no la voy a creer. Yo creo la verdad de Dios. Yo creo la verdad de Dios. ¿Cuántos quieren esta noche cortar con el pasado? ¿Cuántos están decididos a cortar con el pasado? Antes de que tomes esta decisión, quiero aclararte algo. Mefiboset no recibió el milagro de volver a caminar bien, pero sí se sentó a la mesa del rey hasta que se murió. A veces confundimos, cuando tenemos reuniones como estas y decidimos cortar con el pasado o con cosas así, decimos, qué bueno porque ya mañana no me voy a acordar de todo lo que me pasó, y mañana te volvés a acordar y entonces te frustras y decís, no funcionó, y lo que escuché no era verdad, o no lo entendí, o no lo apliqué bien. Por favor, es importante que marques la diferencia. Por un lado está lo que te pasó, por otro lado está lo que te está pasando ahora. Dios te está invitando a su mesa. Yo creo, la historia no cuenta mucho más de Mefiboset, pero en algún momento yo creo que él se pudo sentar a la mesa del rey y disfrutarla. Creo que los primeros días le debe haber costado. Claro, no se veía digno, se hablaban de cosas que él no entendía. Es más, se hablaba de su abuelo, que había sido tan mal rey, pero al final terminó disfrutando la mesa. Quizá algunas cosas que te pasaron no te las olvides, o por lo menos no te las olvides pronto, pero cada día es importante que digas, yo no me voy a culpar por cosas de las cuales no soy culpable. Mi pasado no va a determinar este presente, y mucho menos me va a arruinar mi futuro.
yo me siento a la mesa del rey. Cortar con el pasado significa eso. Volver al principio. Mefiboset volvió al principio, rengueando, pero volvió al principio. ¿Cuántos quieren cortar con ese pasado hoy? Amén. Esta noche quisiera que podamos orar especialmente por aquellos que desean cortar con su pasado. Voy a pedir a mis hermanos del equipo ministerial que me ayuden en esta noche, ¿sí? Que puedan pasar aquí al frente para recibir aquellos que van a necesitar que los acompañemos en oración. Y aquellos que necesitan cortar con su pasado, yo les quiero invitar a que pasen aquí al frente y simplemente dejen que alguno de mis hermanos ore por ustedes. No necesitan contar absolutamente nada, porque todos estarán aquí al frente con la misma razón, el mismo motivo: cortar con el pasado. Así que mis hermanos simplemente orarán por ustedes. Mientras ustedes van pasando, todavía no empiecen a orar, por favor, pero mientras van pasando, yo quiero leerles una palabra que la voy a soltar aquí como para cada uno de ustedes. Esta palabra está en Isaías capítulo 60 y dice así: levántate y resplandece, tu luz ha llegado. Esta es una palabra para aquellos que se han sentido culpables, para aquellos que han sido abusados, aquellos que han sido maltratados, aquellos que fueron asesinados en su entusiasmo. Esta palabra es para ustedes. Levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como el amanecer. Sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones. Los reyes se guiarán por el resplandor de tu amanecer. Levanta la vista, mira a tu alrededor. Todos estos se han reunido, han acudido a ti. Tus hijos vienen de muy lejos, tus hijas son llevadas en brazos. Cuando veas esto te pondrás radiante, tu corazón se ensanchará y quedará maravillado al ver que a ti llega la abundancia del mar y sobre ti se vuelcan las riquezas de las naciones. Una multitud te cubrirá, vendrán a ti cargados de oro, incienso, y se proclamarán alabanzas al Señor. Todos se juntarán en tu honor y te serán servidos carneros. Serán ofrecidos sobre mi altar como ofrendas agradables, y yo embelleceré mi casa con mi gloria. Gente extranjera edificará tus murallas, y sus reyes estarán a tu servicio, porque aunque te castigué cuando me hiciste enojar, una vez calmado mi enojo, tendré compasión de ti. Las puertas de tu ciudad siempre estarán abiertas. No se cerrarán ni de día ni de noche, porque a ti serán traídas las riquezas de las naciones, y ante ti serán paseados sus reyes. La nación o el reino que no te sirvan serán destruidos y asolados por completo. Te dice el Señor: a ti serán traídos todos los majestuosos cipreses, pinos y cedros del Líbano, para decorar el lugar de mi santuario. ¿Cuántos aquí son templo del Señor? Y yo daré esplendor al lugar donde poso mis pies. Eso es lo que Dios quiere hacer esta noche: posar sus pies en tu vida. Los hijos de tus opresores vendrán y se humillarán ante ti, y a tu paso se inclinarán todos los que te insultaban, y te llamarán ciudad del Señor, y también te llamarán la Sión del Santo de Israel. Aunque estuviste abandonada y fuiste aborrecida y ya nadie pasaba por ti, haré de ti un motivo de orgullo perdurable y de alegría sin fin. A ti traeré oro en vez de bronce, plata en vez de hierro, bronce en vez de madera, hierro en vez de piedra. La paz será quien te gobierne y la justicia será quien te dirija. Nunca más volverá a escucharse que en tu tierra hay violencia, ni que en tu territorio hay destrucción ni quebrantamiento.
A tus murallas las llamarás salvación y a tus puertas las llamarás alabanza. El sol no volverá a ser tu luz durante el día, ni te alumbrará más el resplandor de la luna, porque el Señor será para ti una luz perdurable. ¿Saben qué significa esto? Esto significa que ya no va a importar que sea de día o de noche, que haya luz o haya oscuridad alrededor tuyo. No va a importar, porque Dios te va a alumbrar siempre. Esto significa que ya no va a importar tu situación, tu circunstancia. Ya no va a importar si la crisis que viene es peor que la que estamos viviendo ahora, y si viene una 10 veces peor. No va a importar, porque Dios va a ser tu luz. ¿Me entienden? Tu Dios será tu gloria. El más pequeño contará por 1000 y el menor por un pueblo fuerte. Yo soy el Señor y a su tiempo haré que esto se cumpla sin tardanza. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos pueden decir, Señor, esta palabra es para mí? Esto es para mí. Listo, no voy a decir nada más. Simplemente vamos a orar por aquellos que necesitan esta noche cortar con su pasado. Mientras los chicos nos ministran, nos dirigen en adoración, simplemente pasen aquí lo que necesitan. Recibir oración, acérquense a alguno de los hermanos. Vamos a orar por ustedes sin preguntar absolutamente nada. Simplemente orar, confirmando que esta noche se cortan esos cordones con el pasado. El Señor te bendice. El Señor te bendice.